Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo programa de nuestro sexto ciclo de Prevención TV ya en el aire. Bueno, dejamos planteado en aquel primer programa factores de riesgo y un poquitito nos extendimos sobre el primero, que es hipertensión arterial. Definimos cifras, hablamos de que hay mucha gente que desconoce esta enfermedad, el enemigo silencioso, como bien decías vos. Pero bueno, es recién el comienzo, así que luego de un breve corte vamos a dar pautas como para que ustedes se orienten sobre cómo enterarse, cómo hacer y cómo controlarse. Bueno, para aquellos que nos sintonizaron aquel primer programa, vamos a repasar un poco de los factores de riesgo. Hablamos de los factores de riesgo para generar enfermedad cardiovascular, que nosotros dijimos en aquel programa que era la principal causa de mortalidad en el planeta, con un 35, un 40%. Luego vienen las enfermedades oncológicas. Hablamos de hipertensión arterial, hablamos de diabetes, hablamos de colesterol, triglicéridos elevados, hablamos del tabaquismo. También hicimos mención al tema de la herencia, de las cosas que podemos modificar. Una de las cosas que no podemos modificar es la edad, otra es la herencia y, por supuesto, el sexo. Aunque algunas veces ahora se está sí, pero el sexo definido por cromosomas y demás, eso no lo van a poder modificar todavía. Bueno, está también el tema del sedentarismo, el tema de los factores psicosociales, importantísimo, el estrés cotidiano, los factores psicosociales, donde uno vive, cómo produce para generar un dinero para llevar a su familia, la incertidumbre de todo eso también es generadora de enfermedad cardiovascular. Pero bueno, como dijo Fernando en aquel primer programa, es la enfermedad de mayor prevalencia en el mundo después de las caries, la hipertensión arterial. Y como hoy hay un alto desconocimiento, nos pareció hacer un gran alto en este factor de riesgo que es la hipertensión arterial, desde lo básico que es para hacer diagnóstico tomarse la presión, cómo debemos tomarnos la presión, en qué condiciones. Así que Fer, contanos un poquitito qué es el brazo dominante, Bueno, para saber si somos... El diagnóstico, sí. Diagnóstico de hipertensión. Para saber si somos hipertensos o no, como dijimos, lo primero que hacemos cuando debemos tomar la presión arterial es saber que la cifra máxima no debe desbordar de 14.1 es hipertensión si usamos un dispositivo electrónico, y no debe superar los 90 o 9 si quieren, la mínima, para hablar de hipertensión arterial. Por lo que les parezca mentira, hay una hipertensión sistólica, o sea de la máxima, una hipertensión diastólica de la mínima, y pueden coexistir, es decir, tener alta las dos presiones, o puede estar alta una en particular y no la otra. Por ejemplo, si usted es un paciente ochentón, tal vez tenga 18,8, y evidentemente el 18 va a ser hipertensión, pero el 8 está dentro de lo normal. Y si en cambio usted es un paciente joven,
seguramente su presión máxima puede estar entre 13 o 14 y su mínima puede estar en 10. Y en este caso la mínima va a ser la generadora de hipertensión. Y eso tiene que ver un poco con la rigidez de la pared de la arteria. En el paciente de mayor edad, la arteria se pone rígida, por lo tanto lo que sube es la sistólica o la máxima y la diastólica se queda baja, y en la gente joven, porque la arteria tiene mayor elasticidad, puede subir la alta y también sube la mínima acompañando. Es decir, ojo con eso de que se juntan las dos presiones que uno escucha habitualmente, eso no tiene nada que ver con lo que es hipertensión arterial en sí, y les repito, se considera hipertensión, hay una hipertensión para la máxima, hay una hipertensión para la mínima, y no necesariamente tienen que coincidir las dos en la misma persona. Javier habló del brazo dominante. ¿Qué significa esto? Que en realidad, cuando uno va al médico y le toman la presión por primera vez, la presión debería tomarse en ambos brazos. ¿Por qué en ambos brazos? Porque no es raro que la presión sea distinta. Sí, están escuchando bien, la presión puede ser distinta en un brazo de en otro. Y no significa enfermedad. Para que signifique realmente enfermedad, la diferencia tiene que ser muy grosera. Por ejemplo, tengo 18 en este brazo y 12 en este. Bueno, entonces sí, hay que ir a buscar un problema en la aorta o en las arterias vinculadas. Pero no es raro que, por ejemplo, en un brazo el paciente tenga 15 y en el otro tenga 13,5. Entonces, ¿es o no es hipertenso? Es hipertenso. Yo tengo que tomar la presión en los dos brazos y me tengo que quedar con lo que nosotros llamamos el brazo dominante. ¿Cuál es el brazo dominante? El que tiene la mayor presión. Normalmente los cardiólogos consideramos la presión máxima, la que es la sistólica. Pero también puede haber variantes, y no se alarmen en esto, en lo que es la presión mínima. No necesariamente entonces los brazos tienen la misma presión arterial, y siempre hay que tomar como referencia el que tiene la presión arterial mayor. Esto vale para todo. Es decir, cuando yo voy al médico por segunda vez, doctor, este era el brazo. Porque si me lo toman el otro puede cometer errores, puede creer que la cosa está normal y no estarlo. Desde el momento, obviamente, que se hace la determinación de cuál es el brazo dominante, a partir de ese momento nosotros le aconsejamos al paciente que sus registros de tensión arterial los haga en el brazo dominante, Vale, en el que también tiene supuestamente más tensión arterial. Vale también para cuando uno tiene que hacer un estudio como la presurometría. La presurometría es ese registro de la presión que dura 24 horas. El Holter, como dicen ustedes, el Holter de presión. Pero para la presión. Para presión. Un manguito de presión puesto en el brazo, conectado a computadora que llevamos en la cintura. Esa computadora programa que ese manguito tome la presión cada 15 minutos o cada media hora según el programa durante el día, y en general una vez por hora durante la noche. Pero también tiene que ser aplicado en ese mismo brazo donde hemos detectado la presión más alta, en el brazo dominante. Ahora, si ustedes no conocen su brazo dominante y se van a hacer el estudio que le está diciendo Fernando, que es el monitoreo ambulatorio de la presión, que eso es el mapa, en general en el lugar donde le van a colocar el equipo, deben medirle la presión en un brazo y en el otro para ver en qué brazo van a colocar el manguito de la presurometría. Te hago una pregunta que también es frecuente en consultorio. Doctor, me compré este aparato, y te lo tiran allí encima de la mesa. Bueno, en general te da lástima decir si el aparato sirve o no, sí, y tratar de contemporizar, pero ¿qué debería tener uno o qué aparato debería tener para saber que el registro es confiable? En realidad los clásicos aparatitos sin conectado a ningún equipo, que son de brazo obviamente, son los que más confiables nos dan, pero la dificultad radica en que el paciente debe saber tomar la presión. Entonces, nosotros en varias oportunidades hemos hecho cursos referidos a esto. Es muy simple para aprender a tomar la presión. Y en el caso de que el paciente no se atreva a aprender a tomar la presión con los manguitos tradicionales, nosotros recomendamos algún tensiómetro digital, pero ¿cuál? Tensiómetros digitales en general de brazo. Tratamos de que no sea de muñeca porque tienen bastante no son correctos en su registro. Hay que contemplar que tienen que estar a la altura del corazón, con lo cual pueden generar errores importantes. Entonces nosotros aconsejamos, y alguna marca japonesa, que lo podemos decir, que es la marca Omron, que en general son tensiómetros validados. Esto quiere decir que hay entidades científicas de la Asociación de Cardiología Europea, de la americana, la nuestra, la de cardiología, de la SAC, que avalan que esos tensiómetros son confiables en cuanto a su registro. Así que
Si piensan comprar un equipo, tiene que ser un equipo digital, de marca, si pueden comprar un Onron, mejor todavía, y que sea de brazo. Nos están haciendo señas, Cortamos y seguimos vamos a un breve bloque, a un breve corte y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, volviendo del corte y con el tema de los tensiómetros, dos cosas más referido a lo que dijo Javier. Primero, si uno tiene un tensiómetro digital, tiene que tener mucho cuidado, tiene que dejarlo descansar, porque por más razón si es de muñeca, me hice la medición y me dio, no sé, una cosa estrafalaria, pongamos 18-10. No puede ser. Entonces en el acto me vuelvo a tomar. Esos tensiómetros se saturan, entonces no se sorprendan si el primer registro da 18-10 y el segundo da 7-4, que no tiene absolutamente nada que ver y uno se termina de volver loco. Es decir, con esos aparatos hay que tener la precaución de que hay que dejarlos descansar 3, 4, 5 minutos antes de iniciar una segunda toma. Segundo, sobre todo con los de muñeca, esos aparatos se descalibran. Entonces, en el momento que a mí me lo regalen o lo voy a comprar, tengo que saber mínimamente dónde hay un representante para poderlo llevar a recalibrar. Y si uno dice, ¿hay un tiempo? Sí, en general es mejor chequearlos cada tanto, cada 6 meses. Bueno, y la pregunta otra que quedó flotando es cómo se toma la presión, de alguna manera, cuando uno no tiene el dispositivo electrónico. Sí, una cosa brevemente antes de seguir con eso, muchas veces si el paciente compra el dispositivo electrónico de brazo, digital de brazo, sería conveniente que en la consulta posterior ustedes vayan al consultorio del cardiólogo con su equipo y se haga una medición con su tensiómetro y el médico le hace con su aparato que siempre está bien controlado, bien calibrado, para tener una idea de cómo nos está funcionando ese equipo y tener una idea. Y otra cosa importante también no es controlarse una vez atrás de la otra, porque no solo se satura el equipo, sino que se satura la arteria también. Entonces tenemos que darle un tiempo de 5 minutos como mínimo, o si es mejor 10 minutos de latencia entre una toma y la otra si va a ser efectuada en el mismo brazo. Así que tengan en cuenta eso porque puede dar errores en la medición. Ahora, ¿cómo se toma? A ver.
todo un tema, ¿no? Porque cuando uno está solo es ¿Y un cómo tema... ¿Y cómo lo explicamos sin tener un tensiómetro acá? Es un tema difícil, ¿verdad? Eso es difícil. Pero bueno, vamos a rodear nuestro brazo con el manguito, lo vamos a apretar bien a ese manguito. Vamos a colocar un estetoscopio debajo del manguito, pero no en cualquier lugar. Lo tenemos que colocar allí donde encontramos el pulso. El pulso normalmente cuando ponemos el brazo así está aquí. Hay que buscarlo del lado de adentro, el lado opuesto al pulgar y de este lado. Allí donde encontramos el pulso, allí debemos dejar apoyado el estetoscopio, como para escuchar. Y llevamos las dos orejuelas a nuestros oídos. Vamos a inflar el manguito, vamos a notar que esto aprieta. En general, si uno no se considera hipertenso, inflar hasta un 17, hasta un 18 está bien. Si uno es hipertenso, tal vez tenga que inflar un poco más. Y después de esto, una vez que lo sentimos inflado, empezamos a desinflar suavemente, despacito. No vamos rápido, porque si vamos rápido perdemos información. No vamos a escuchar nada inicialmente, pero cuando empezamos a escuchar el latido, allí es la máxima. Tenemos que mirar de vuelta con calma, allí es la máxima. Y cuando dejamos de escuchar, bueno, eso es la mínima. Cuando dejamos de escuchar, luego de haber escuchado, ¿no? Y un pequeño detalle, para aquellos que por ahí no escuchan bien, me dice, doctor, yo no lo escucho bien. Hay una pequeña orientación que es interesante también, que es cuando ustedes inflan el aparatito, no encuentran que la aguja comienza a descender. Y en determinado momento esa aguja empieza a oscilar. Donde empezó a oscilar, esa va a ser la máxima. Y sigue oscilando la aguja hasta un punto donde deja de oscilar y ya se pone quieta. Esa es la mínima. Así que orientativamente, viendo el relojito del tensiómetro, uno, donde arranca a moverse la oscilación, esa es la máxima, que coincide con la auscultación de escuchar el primer latido, y ustedes después siguen escuchando los latidos hasta que dejan de percibirlos, esa es la mínima, y cuando deja la aguja de moverse, esa es la mínima. Orientativamente, pero por lo menos, si bien no va a ser exacto, tienen una gran orientación de qué valores están. Sí, es una cosa muy simple que lo puede hacer cualquiera. Eso es observacional. Si todo sale mal, aunque vale para la máxima y no para la mínima, con una mano en el pulso radial pasa exactamente lo mismo. Si en vez de ocultar yo tengo la mano puesta en el pulso, cuando vuelve, cuando esto está inflado, no deja pasar la sangre. Entonces acá no hay nada. Cuando yo empiezo a aflojar y vuelve a aparecer acá el latido, entonces es la máxima. Pero tengo solamente esa referencia. No tengo una referencia para la mínima si tengo que usar este método. Así que bueno, brevemente, ya más o menos, y sin tensiómetro, le hemos tratado de explicar para aquellos que pueden tener el del relojito, que se pone acá en el bracito, y con el estetoscopio o sin el estetoscopio, por lo menos tienen una orientación diagnóstica. Y aparte, la ventaja que tienen esos, que son mucho más fáciles de calibrar. Ustedes van a alguna ortopedia y ahí tienen un tensiómetro de mercurio donde se hacen en general las calibraciones de los equipos, y se lo pone en perfecta calibración para tener un valor muy exacto de la tensión arterial. Y aparte es primordial y fundamental, dado que ese es el método de diagnóstico de la hipertensión arterial. Después el mapa, que dijimos que es el monitoreo ambulatorio de la presión, que nos mide por ahí. El protocolo que usamos nosotros es cada media hora durante el día y una hora a partir de las 12 de la noche. Sirve para algunos tipos de hipertensión que nosotros le denominamos, y los pacientes también, es la hipertensión que genera la consulta o la hipertensión de guardapolvo blanco, que es la que genera el médico en la consulta. Entonces, cuando nosotros usamos este dispositivo, que el paciente se lo coloca en el consultorio pero se va, tenemos una presión real de que lo que sucede con el paciente y en su vida cotidiana. Otra cosa a tener en cuenta cuando se van a controlar la presión: si salieron a caminar, hicieron alguna actividad física o se estaban moviendo, tienen que esperar aproximadamente entre 10 y 15 minutos, tener bien apoyada la espalda, poner el brazo relajado para controlarse bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque el ejercicio hace subir la tensión arterial. Eso es normal porque el corazón es una bomba, y cuando yo estoy caminando la bomba tiene que generar más flujo para poder alimentar las piernas, los brazos, etcétera, para llevarnos el transporte de oxígeno que necesitamos para hacer la actividad. Entonces es lógico que el corazón esté por encima generando más presión.
Entonces, si yo me la tomo inmediatamente de la actividad física, puedo detectar erróneamente que tengo la presión elevada. Entonces, necesito de un reposo como mínimo de 10 a 15 minutos. Por eso no le aconsejamos a que usted, cuando va a la farmacia a controlarse, viene de la calle, llega a la farmacia y inmediatamente se controla, puede dar valores elevados y que no son la realidad. El mapa, entre otras cosas, el monitoreo ambulatorio de la presión, saca todos estos errores. El paciente se le mide cada media hora, o sea que entre los intervalos son los adecuados, se le mide una vez por día a la noche. Y este estudio es muy importante porque hay un fenómeno nocturno que normalmente la presión hace un dipper, que nosotros decimos, tiene que haber una caída nocturna. Y con este aparato nosotros la tenemos, esa caída nocturna. Y eso es muy importante porque si la presión no cae durante la noche, puede ser un signo premonitorio de un accidente cerebrovascular. Lo vamos a tener que dejar acá, nos están haciendo señales de humo, así que luego de un breve corte vamos al cierre del programa. Bueno, llegamos así al final de este segundo programa del ciclo, dedicado enteramente a hipertensión arterial hoy. Vamos a seguir seguramente con hipertensión en los próximos programas. La idea básica es que ustedes nos aporten las dudas. Nosotros estamos habituados a escucharlas en el consultorio, pero siempre, como dijo Javier al principio, hay alguna pregunta, alguna duda que a ustedes les puede parecer algo individual, pero que en realidad uno sabe que vive mucha gente esa circunstancia o que mucha gente se hace la misma pregunta, entonces todo nos sirve. No tengan temor en ese sentido de plantear las dudas que tengan al respecto. Bueno, como siempre les agradecemos el seguir ahí, la fidelidad que han tenido con nosotros a lo largo de estos 6 años, ustedes, los sponsors que hacen posible el programa, y sin nada más los esperamos dentro de una semana. Recuerden que es fundamental que ustedes tengan este conocimiento que nosotros tratamos de brindarle a través de cada programa, porque si usted conoce de su enfermedad se puede cuidar muchísimo mejor. Si usted sabe que el objetivo terapéutico en hipertensión arterial es 12-8, no se va a conformar con 14, aunque con 15. O sea, con el médico que ustedes se atiendan, ya tienen ustedes el conocimiento de los 12-8 y van a procurar que su presión esté en ese nivel. Así que bueno, que tengan una muy buena semana. Los esperamos dentro de 7 días para una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.